Liderazgo de Magazine. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. Presenta. Explorando la verdad, edificando vidas. Conocimiento teológico para la edificación bíblica. Analizaremos las Escrituras. Descubriremos verdades profundas y desmontaremos interpretaciones erróneas, fortaleciendo nuestra fe con principios sólidos. Aprende. Reflexiona y crece. Estudia con nosotros los versículos más debatidos. Descubre el verdadero significado de la palabra. Síguenos y forma parte de esta comunidad de líderes con propósito. Presentamos. Apologética. Definición teológica y su implementación en la transformación de la Iglesia contemporánea. Introducción. La apologética, en su sentido más amplio, se refiere a la defensa de la fe cristiana frente a críticas y objeciones. Este término proviene del griego apología, que significa defensa. En el ámbito teológico, la apologética busca establecer la veracidad de las creencias cristianas y ofrecer respuestas fundamentadas a preguntas y dudas que enfrentan tanto creyentes como escépticos. En este ensayo, exploraremos el significado de la apologética, su definición teológica, su implementación en contextos contemporáneos y los cambios necesarios que debe adoptar la Iglesia para contribuir a la transformación de la humanidad. Significado y definición de apologética. La apologética no solo se ocupa de responder a críticas externas, sino que también proporciona a los creyentes una base sólida para su fe. Desde los primeros siglos del cristianismo, esta disciplina ha sido fundamental para abordar cuestiones sobre la existencia de Dios, la autoridad de la Escritura y la historicidad de los eventos bíblicos, especialmente la resurrección de Jesucristo. En este contexto, la apologética cristiana puede definirse como el estudio y la práctica de ofrecer defensas racionales y coherentes de la fe cristiana, buscando no solo refutar objeciones sino también presentar positivamente la belleza y verdad del mensaje evangélico. Teología de la apologética. Desde una perspectiva teológica, la apologética encuentra sus raíces en diversas escrituras bíblicas que instan a los creyentes a dar razón de su esperanza, 1 Pedro 3:15. Este pasaje enfatiza la importancia de estar preparados para comunicar nuestra fe de manera respetuosa y efectiva. La apologética puede clasificarse en varias áreas, incluyendo la apologética clásica, que utiliza argumentos filosóficos y evidenciales, y la apologética presuposicional, que parte del supuesto de la veracidad de la revelación divina. El objetivo último de la apologética no es ganar debates, sino glorificar a Dios y facilitar el entendimiento del Evangelio. En este sentido, la apologética se convierte en un puente que conecta la fe con la razón, mostrando que la creencia en Dios y en su revelación no es una cuestión de ceguera o irracionalidad, sino una respuesta informada y razonable al mundo que nos rodea. Implementación de la apologética en la Iglesia contemporánea. En la era contemporánea, la apologética enfrenta nuevos desafíos debido a la creciente secularización y el pluralismo religioso. Las preguntas sobre la relevancia del cristianismo, la moralidad y la verdad son más frecuentes que nunca. Para que la Iglesia implemente eficazmente la apologética en su ministerio, debe realizar ciertos cambios clave. 1. Formación teológica y educativa. Primero, es esencial que las iglesias equipen a sus miembros con un conocimiento sólido de la fe, lo que implica fortalecer la enseñanza teológica. Esto puede lograrse a través de estudios bíblicos, seminarios y programas educativos que aborden tanto la teoría como la práctica de la apologética. Los líderes de la Iglesia deben ser formadores en esta área, capacitando a los laicos para que puedan participar en conversaciones significativas sobre la fe. 2. Enfoque en el diálogo cultural. Además, la Iglesia debe adoptar un enfoque proactivo en el diálogo cultural. En lugar de retirarse de las conversaciones sociales, los creyentes deben involucrarse en los debates sobre ética, política y ciencia desde una perspectiva cristiana. Esto no solo permitirá que la voz del cristianismo sea escuchada,
sino que también mostrará que el Evangelio tiene algo relevante que decir en el mundo actual. 3. Uso de plataformas modernas. Las redes sociales y otras plataformas digitales ofrecen oportunidades únicas para la apologética. La Iglesia debe utilizar estas herramientas para difundir el mensaje del Evangelio y responder a preguntas comunes de manera accesible y atractiva. El desarrollo de contenido en línea que aborde dudas y objeciones puede alcanzar a un público más amplio y facilitar conexiones significativas con aquellos que buscan la verdad. Cambios necesarios para la transformación de la Iglesia y de la humanidad. La transformación de la Iglesia contemporánea requiere un replanteamiento de cómo se entiende y se practica la fe. Algunos de los cambios necesarios incluyen: 1. Cultura de aprendizaje y reflexión. Fomentar una cultura de aprendizaje continuo dentro de la Iglesia es crucial. Esto implica animar a los miembros a cuestionar, investigar y profundizar en su comprensión de la fe. La reflexión teológica debe ser valorada como un componente vital del crecimiento espiritual. 2. Inclusión y escucha activa. La inclusión de diversas voces y experiencias en el diálogo sobre la fe es un cambio fundamental. La Iglesia contemporánea debe prestar atención a las preguntas y preocupaciones de los que están fuera de sus muros, escuchando activamente y respondiendo con empatía. 3. Compromiso social y ético. Por último, la Iglesia debe comprometerse con la justicia social y el servicio comunitario. La aplicación de principios cristianos en la vida social y política no solo transforma individuos, sino que también tiene el potencial de cambiar estructuras sociales y culturales. La apologética, al ser aplicada en estos ámbitos, puede demostrar que el cristianismo no es solo una fe privada, sino que busca el bienestar integral de la humanidad. La apologética es una herramienta invaluable para la Iglesia contemporánea. No solo ofrece respuestas a preguntas difíciles, sino que también sirve como una plataforma para la transformación personal y social. La implementación adecuada de la apologética, junto con los cambios necesarios en la práctica de la fe, puede contribuir significativamente a la transformación de la humanidad. Al final, la tarea apologética es un llamado a todos los creyentes a vivir su fe abiertamente, en diálogo constante con el mundo, y hacer luz en medio de la oscuridad. Significado de apologética. La enseñanza del Sr. Álvarez sobre los cambios necesarios para la Iglesia contemporánea. Introducción. La apologética es un término que proviene del griego apología, que significa defensa. En el contexto teológico, la apologética se refiere a la práctica de defender y justificar la fe cristiana frente a críticas y objeciones. Este esfuerzo se manifiesta en diversas formas, desde la argumentación filosófica hasta la interpretación bíblica, y juega un papel crucial en el diálogo entre la fe y la razón. A medida que la sociedad evoluciona y los retos contemporáneos se hacen más complejos, la necesidad de una apologética robusta se vuelve evidente. En este sentido, la enseñanza del Sr. Álvarez ofrece una visión clara sobre los cambios necesarios que debería adoptar la Iglesia para responder efectivamente a los desafíos actuales. Definición de apologética. La apologética, en su esencia, busca no solo defender la fe, sino también edificar a quienes creen, ofreciendo argumentos racionales y basados en la Biblia que validen la verdad del cristianismo. Según el apóstol Pedro, estén siempre listos para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, 1 Pedro 3:15. Esta definición resalta tres elementos clave en la apologética: la preparación, la defensa y la esperanza. La apologética se nutre de la erudición teológica, la filosofía, la historia y la ciencia, buscando establecer puentes entre el conocimiento humano y la revelación divina. La apologética en la Iglesia contemporánea. En la actualidad, la apologética enfrenta nuevos desafíos. La secularización, el relativismo cultural y la proliferación de nuevas religiones y filosofías presentan obstáculos significativos para el mensaje cristiano.
Por lo tanto, los apologistas contemporáneos deben ser equipados no solo con argumentos sólidos, sino también con un profundo entendimiento de la cultura y sus necesidades. El señor Álvarez, un destacado pensador y líder religioso, ha abordado estas cuestiones en sus enseñanzas. Él enfatiza la importancia de que la Iglesia adopte un enfoque más inclusivo y comprensivo, capaz de dialogar con el mundo moderno sin comprometer los principios fundamentales de la fe. La enseñanza del señor Álvarez. Cambios necesarios para la Iglesia. 1. Reinventar el mensaje. El señor Álvarez sostiene que el mensaje de la Iglesia debe ser relevantemente contextualizado. Esto no significa alterar el contenido del Evangelio, sino presentarlo de manera que hable directamente a las inquietudes y realidades de la vida contemporánea. La Iglesia debe aprender a comunicar la verdad de Cristo en un lenguaje que resuene con las generaciones actuales. 2. Formación continua. La educación teológica y la formación de líderes son aspectos cruciales en el ministerio. El señor Álvarez insiste en que la Iglesia necesita invertir en la capacitación de sus miembros y líderes para que sean capaces de enfrentar las preguntas y desafíos de la sociedad. Esto incluye el estudio de la cultura contemporánea, la filosofía, la historia y las ciencias sociales. 3. Fomentar el diálogo interreligioso. En un mundo cada vez más pluralista, la apologética cristiana debe abrirse a un diálogo constructivo con otras tradiciones religiosas. El señor Álvarez enfatiza que este enfoque no implica comprometer la verdad del Evangelio, sino reconocer la diversidad del contexto religioso actual y buscar puntos en común que faciliten el entendimiento mutuo. 4. Vivir la fe auténticamente. La credibilidad del mensaje cristiano está profundamente ligada a la vida de quienes lo profesan. La Iglesia contemporánea debe esforzarse por ser un reflejo de los valores del reino de Dios, actuando con amor, justicia y compasión en la sociedad. El testimonio personal y comunitario es una de las defensas más poderosas de la fe. 5. Uso de tecnología y medios. En la era digital, el uso estratégico de la tecnología y los medios de comunicación puede amplificar el mensaje apologético de la Iglesia. El señor Álvarez aboga por una mayor presencia de los creyentes en las plataformas digitales, donde se pueden abordar temas relevantes y promover el Evangelio de manera efectiva. Aplicaciones prácticas. Las enseñanzas del señor Álvarez no son meramente teóricas, ofrecen aplicaciones prácticas que las iglesias pueden implementar. Entre ellas se incluyen talleres de formación apologética, crear espacios donde los miembros de la iglesia puedan aprender a defender su fe, explorar dudas y equiparse con herramientas apologéticas. Foros de diálogo, establecer foros interreligiosos y culturales que permitan discusiones abiertas sobre temas de interés común, promoviendo un espíritu de respeto y entendimiento. Proyectos de servicio comunitario, iniciar y participar en proyectos que aborden necesidades sociales inmediatas, demostrando el amor de Cristo a través de acciones concretas. Reflexiones finales. La apologética es más relevante que nunca en la Iglesia contemporánea. La enseñanza del señor Álvarez ofrece un marco adecuado para abordar los retos actuales, subrayando la importancia de contextualizar el mensaje, equipar a los líderes, fomentar el diálogo y vivir la fe de manera auténtica. En un mundo que tiende a dividir y polarizar, la apologética puede servir como un puente que une a las personas en la búsqueda de la verdad. A través de un enfoque renovado, la Iglesia puede convertirse en un agente de cambio, llevando el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la sociedad. La apologética no es solo una disciplina académica, es una expresión vital de la fe cristiana en acción. En la era moderna, la Iglesia enfrenta desafíos sin precedentes que requieren una respuesta sabia y valiente. Las enseñanzas del señor Álvarez proporcionan una dirección clara, invitando a cada miembro de la comunidad cristiana a ser embajadores del Evangelio en su contexto específico. Al hacerlo, no solo defienden su fe, sino que también contribuyen a la construcción de un mundo más justo y esperanzador, donde la luz de Cristo brille con claridad.